Bueno, lo importante de esta segunda parte lo vamos a retomar desde la semana pasada. Vamos a hacer eh, ya enfocarnos mucho más en lo que es la implementación de lo que es una oficina de gobierno de datos o una oficina de gestión de datos, como le quieran llamar. Vamos a hacer esa diferenciación de qué es lo que es gestión de datos por un lado, con lo que es gobierno de datos por otro lado, porque son dos cosas que se entremezclan mucho, pero son distintas y necesitamos ver eso. Eh, para ver qué vamos a ver en esta sesión, primero los factores críticos de éxito, qué nos tenemos que fijar cuando estamos implementando un programa de gestión de datos, de gobierno de datos, cómo se construye esta organización de la gestión de datos, cuáles son las interacciones entre esta oficina o organización de gestión de datos y otros cuerpos que también están orientados a datos, para luego terminar en los roles de gestión de datos y cómo se relaciona con otros que están, cómo nos relacionamos con TI, cómo nos relacionamos con gobierno, eh, cómo se relaciona gestión de datos con la plana ejecutiva y cuál es esta plana ejecutiva relevante a la cual nosotros tenemos que convencer que realmente la gestión de datos va a estar haciendo una, un aporte al valor de lo que, de lo que se genera en las compañías con datos. Primero, los factores críticos de éxito que nos menciona Dama, en este caso primero es el patrocinio ejecutivo. ¿Y a qué nos referimos con patrocinio ejecutivo? Es realmente la alta plana de la organización tenga en consideración que se tiene que desarrollar un programa de gobierno de datos o un programa de gestión de datos, cualquiera de los dos, para lograr alinear la estrategia de la compañía con la estrategia que tiene la compañía de cómo ocupa sus datos y cómo los logra desplegar para poder aportar valor. Y para eso es súper necesario una visión clara, que es el segundo factor de éxito, saber a dónde queremos llegar. Es decir, con este programa de gestión de datos, lo que queremos hacer es realmente dar un salto cualitativo, queremos hacer inteligencia artificial, queremos lograr agregar valor al negocio o que realmente los participantes que están en el negocio puedan sacar sus propios insights, como ¿cómo se podría decir? Como la joya de la corona que todos quieren de hacer, que se autoatienda el negocio y que logre, de alguna forma, los mismos analistas de negocio logren encontrar insights y no dependan de un equipo de ingenieros de datos o ingenieros de BI para poder lograr sus propias visualizaciones y sacar sus propias conclusiones. Todo esto requiere una gestión del cambio proactiva. ¿Y por qué requiere una gestión del cambio proactiva? Porque no podemos suponer ni entender que cuando nosotros estamos eh, volviendo a hacer cosas distintas en la organización, que cada vez vamos a estar diciendo que los datos son importantes, que los datos son un activo, que vamos a estar logrando verlos de manera distinta, incorporando mucho de las legislaciones de protección de datos que están proliferando por todo el mundo. Nosotros a la vez nos tenemos que preocupar de no llegar tarde con las personas que nos pueden ayudar. Y por eso nosotros lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuáles son las personas que están hoy día haciendo gestión de datos, porque aunque no haya una organización de gestión de datos, porque aunque no haya un programa de gobierno de datos, siempre hay alguien que está gestionando datos. Siempre hay un DBA, siempre hay, ¿cómo se llama? Hay ingenieros de datos que están haciendo ETL. Hay otras etapas que se pueden dar antes del gobierno de datos, pero lo importante es encontrar a estas personas y lograr a través de ellas mostrar que un programa de gobierno de datos puede dar resultados y puede agregarle valor al negocio. Para eso necesitamos alinearnos con el liderazgo, entender que cada vez que nosotros vamos a un área, vamos a empezar un piloto con un proyecto, que la lógica de lo que quiera lograr el programa o la organización de gestión de datos con ese proyecto sea lo mismo que está esperando el liderazgo con la ayuda que nosotros le queremos prestar. Entonces, es mucho de estar eh,
planificando y logrando acuerdos de cómo se va a medir el avance, cómo nosotros vamos a estar mostrando que estamos logrando nuevas cosas, que estamos logrando organizar los datos, que estamos mejorando la calidad de los datos o que estamos haciendo un mejor proceso para que los datos sean confiables para el usuario. Y para eso también necesitamos mucha comunicación en ambos sentidos. No es solamente que nosotros tengamos que comunicar el programa de gobierno de datos, qué es lo que hace, qué es lo que esperamos, qué es lo que esperamos obtener, sino que realmente tenemos que esperar que, que también nos cuenten qué es lo que quieren obtener de este programa, qué es lo que realmente ellos, este negocio está esperando de nosotros, como también así nos tenemos que comunicar con las áreas de tecnología de la información que realmente nos van a estar prestando eh, arquitectura, infraestructura, y muchas veces muchos profesionales que nos van a estar ayudando en el mundo de los datos. Para eso es muy importante fijar un compromiso de todas las partes interesadas. Entender que la gestión de los datos no solo va a estar ahí, es parte de la cadena de valor. Creo que los que estuvieron en inglés justo antes también estuvieron viendo que hay empresas que tienen como estrategia el uso de los datos y que se quieren aprovechar de ellos. Y hoy día toda empresa quiere aprovecharse de sus datos, quiere encontrar ese sistema de ir hacia ser una organización que es manejada por los datos, data driven, suena por todos lados, pero, pero nadie se quiere comprometer, nadie quiere poner de su parte, entonces es necesario alinear esas expectativas y encontrar el compromiso de las partes interesadas para poder lograr el cambio organizacional que se necesita. Para eso es muy, muy relevante la orientación y el entrenamiento constante. Cada uno de los roles que nosotros vamos a estar con los que vamos a estar interactuando, necesitan distintos niveles de información y distintos niveles de formación en lo que es la gestión de datos. Cada uno necesita que todos podamos entender cuál es el aporte que se está haciendo y cómo este aporte va a poder hacer que se consigan más insights, se consigan mejores decisiones, al fin y al cabo, para poder, ¿cómo se llama?, mejorar y de entregarle valor al negocio. Y eso no se puede hacer si es que nadie entiende lo que estamos haciendo. Y por eso siempre una buena organización de gestión de datos va a tener un programa de orientación y de entrenamiento de todos los involucrados, desde las personas que están consumiendo datos, las personas que nos ayudan con los datos, los que están moviendo los datos de un lado a otro, para que entiendan por qué tiene que haber un gobierno de datos, por qué están estas políticas, por qué hay que hacerles caso, y qué es lo que al fin y al cabo nos van a estar entregando y cómo nos van a entregar valor. No solo, un poco menos en la implementación, porque generalmente cuando se implementan por primera vez es más molestia, más trabajo, pero cuando después nos damos cuenta que toda esta lógica, todo lo que podemos lograr, termina, termina haciendo que el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto proyecto salgan mucho más rápido. Para eso es importante tener clarísimo desde el primer día cómo nos vamos a medir en la implementación y en la adopción de la gestión de datos dentro de la empresa. Es importante, es importante medir dónde, dónde estamos avanzando, dónde no estamos avanzando y cuáles son las cosas y cuáles son las habilidades que estamos creando dentro de la organización para poder llegar a un nivel superior de madurez dentro de la gestión de datos. Para eso es relevantísimo una adherencia total a los principios rectores que nosotros hayamos definido para esta organización de gestión de datos. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, y es el primer principio que hay en la mayoría de los programas de gobierno de datos en el mundo, eh, y que es casi común, es que el dato es un activo. Y nosotros tenemos que entonces entender el dato como un activo, tratarlo como un activo, y eso implica mantenerlo como cualquier otro activo para poder lograr que nosotros
podamos a través de estos principios rectores, que un ejemplo es que el dato es un activo, eh, todo el mundo adhiera a ellos, todo el mundo entienda que el dato es un activo y nos logre impulsar todos nuestros esfuerzos hacia un nivel superior. Y algo, y que yo lo dejé aquí, que es lo último, pero no menos que todo lo demás, es que una revisión y una implementación de una organización de gobierno de gestión de datos eh, implica que nosotros vamos a estar haciendo cambios. Pero estos cambios tienen que ser evolutivos. Nosotros tenemos que lograr que transitar desde donde estamos hoy a donde queremos llegar. No inmediatamente poder dar un paso gigante, llegar ¿cómo se llama? A los niveles de madurez más altos, porque nos vamos a saltar pasos. Y dentro de ese saltarse pasos, involucra que nos vamos a ver logrado desarrollar las habilidades que están antes, que nos permiten y nos habilitan las habilidades de niveles superiores. Entonces, siempre es importante evolucionar y no revolucionar. Y no es que lo diga yo, sino que está escrito dentro del Handbook. Aquí nos vamos a pasar. ¿Cómo se construye ya una organización de gestión de datos? Es importante entender que cuando ya elegimos lo que vimos en la clase pasada, o sea, en la semana pasada, de una organización, un tipo de organización, si esta va a ser federada, centralizada o va a ser distribuida o más democrática, vamos, ya con esa parte que lo que teníamos que ver en ese entonces era cómo mejor se acoplaba a la cultura de la empresa, lo primero que tenemos que hacer para construir esta organización de gestión de datos es identificar a los participantes actuales de la gestión de datos. ¿Por qué es importante encontrar a estos participantes? Porque van a ser los que nos van a acompañar. No necesariamente nos vamos a contratar todo de nuevo en la empresa para poder implantar una organización de gestión de datos, sino lo que vamos a hacer es evolucionar, como decíamos justo en el punto anterior, evolucionar cada vez más las habilidades y las capacidades que tiene la organización para lograr tener una mejor gestión de los datos. Lo segundo que tenemos que hacer es identificar a los participantes del comité. Como lo vimos en la mayoría de las formas organizativas que mostramos la semana pasada, la mayoría se basan en que existe un comité que está dirigiendo el rumbo de la gestión de datos, y esto ojalá estén las máximas autoridades de la empresa dentro del comité, y en este se vengan a decidir realmente cuál va a ser el rumbo de la organización de gestión de datos, de este programa de gestión de datos o del programa de gobierno de datos, se decían dentro de este comité. ¿Y por qué es importante tener esta reunión que podría ser incluso, lo he visto en distintas organizaciones de manera semestral, de manera trimestral, pero no más seguido que eso, porque generalmente cuando uno está buscando al CEO de una gran empresa, no encuentra mucho tiempo en la agenda. Pero sí, la idea es fijar que esta reunión sea trimestral, que muestre los avances que está generando la organización de gestión de datos, que muestre los stoppers que está teniendo en las distintas áreas de la empresa y que pueda lograr en esa reunión que se va a dar una vez cada 3 meses, eh, determinar o lograr los pasos que siguen para la oficina de gestión de datos y que se indique el rumbo de lo que va a hacer. Y para eso es importantísimo identificar quiénes son los que van a estar interesados dentro de los datos. Y como decíamos, lo más importante también por otro lado, y que es muy relevante, es que estén las más altas esferas en este comité. Después es importante identificar y analizar las partes interesadas. O sea, tenemos que ver quiénes son los que van a estar más, más interesados y empezar a usar ¿cómo se llama? El gráfico que vemos acá a la derecha. Entender que ahí tenemos los dos ejes,
la influencia, por un lado, que tiene la parte interesada y el interés que tiene esta parte interesada, y hacer lo mismo ¿cómo se llama? Que haría cualquiera. O sea, eh, si el interés es bajo y la influencia es baja, le vamos a dar una prioridad baja, pero en cambio si el interés es alto y la influencia que tiene es alto, debiera ser un participante clave de nuestra organización. Por lo mismo, si tiene un interés alto y la influencia es baja, tenemos que mostrar consideración, o sea, mantener informada a esa persona de lo que estamos haciendo. Y si la influencia es muy alta, pero su interés es bajo, nosotros necesitamos analizar y conocer cuáles son sus necesidades para que esta persona de influencia en la empresa la volvamos un participante clave a través de conocer mejor sus necesidades. O sea, si el interés de esta parte es baja, no es realmente porque su interés sea bajo o que su actuación no tenga que ver con datos, sino que él no es consciente todavía de que los datos le pueden ayudar en su labor y nosotros tenemos el deber de volverlo un participante clave. Y lo último que necesitamos es involucrar dentro de nuestro programa, dentro de nuestra organización de gestión de datos, a todas estas partes interesadas. Y involucrar implica, como veíamos dentro de los factores críticos de éxito, eh, enseñar, comunicar y poder lograr que todos tengan la suficiente información y la suficiente consideración para que nos puedan ayudar dentro de lo que, de la implantación de esta organización de gestión de datos. Escuché que alguien habló por ahí. Si tienen preguntas, no se paren, interrumpimos y discutimos y después seguimos. Si no hay nadie, seguimos. Las interacciones que tiene la organización de gestión de datos y otros cuerpos que están relacionados, eh, es importante describirlo, lo vamos a describir uno por uno y vamos a ver cuáles son las características de este otro cuerpo y cuál es la relación que tiene. Lo primero es que muchas de las empresas, y lo dice el Denbook, de un estudio de Dataversity, que es la organización de educación que tiene Dama, dice que la mayoría de las empresas para el año 2017, entendan que el Denbook ya tiene sus años, eh, esperaban que el 50% de las empresas tuvieran un CDO o un Chief Data Officer, que es el que va a estar preocupado y que establece una estrategia organizacional de datos. Y que, a diferencia de lo que todos creen, debiera depender directamente del CEO de la empresa o del gerente general o quien esté liderando la empresa en general, y no de las áreas de TI o de las áreas de finanzas, que he visto de todo en estos años. Lo importante es que esta persona está preocupada de que la estrategia organizacional de los datos exista, y él la establece y la escribe. Después lo que va a estar haciendo esta persona es la alineación de requerimientos centrados en datos con recursos disponibles de TI del negocio. Entonces, lo importante de esto es que empezamos a ver que este Chief Data Officer no está en TI, no está en las áreas operativas, no está atendiendo al cliente, sino que está aparte, alineando requerimientos entre TI y el negocio. O sea, es un negociador que está buscando eh, cumplir con los requerimientos que le está pidiendo el negocio, con los recursos que le dispone el departamento de TI. Para eso, se tiene que apoyar e interactuar con la Oficina de Gestión de Datos en establecer estándares de gobiernos de datos, políticas y procedimientos. O sea, entender cómo se ocupan los datos, documentarlo y, ¿cómo se llama? Y entregarlo y a la vez, como dice aquí, como tiene que establecer gobierno, tiene que preocupar de que esas políticas y procedimientos que escribió se cumplan. O sea, tiene que, por un lado, dicta las leyes y por otro lado, pega cuando no se cumplen. También tiene que este CDO proporcionar asesoramiento, y yo digo también, y tal vez servicios. ¿Por qué? Porque depende del esquema que haya elegido este CDO
para realizar, si es que es un área de conocimiento, por decirlo así, entonces él va a estar proporcionando asesoramiento. Pero si es un área ya más funcional, que integra las capacidades de Big Data, que integra las capacidades de BI que están en toda la compañía y las centraliza, ahí él va a estar entregando servicios al negocio para iniciativas dependientes de datos, como analítica, Big Data, calidad de datos y tecnología de datos. Él se va a estar preocupando de armar esta infraestructura con apoyo de TI para poder entregársela a través de asesoramiento, servicio al negocio. Por otro lado, se va a estar preocupando de evangelizar la importancia de los buenos principios de gestión de la información para las partes interesadas del negocio, ya sean internas o externas. O sea, él tiene que estar preocupándose de que todo el mundo dentro de la empresa entienda cuál es la importancia y la relevancia de que estas políticas y procedimientos se cumplan. Y estar diciéndoles, mira, sabes que si en realidad tú vas a tener un proyecto, es importante que registres en la oficina de gestión, en la oficina de gobierno, quien esté preocupado de ese tema, que registre el repositorio donde estás creando el nuevo sistema que estás viendo. Entonces, claro, la oficina de gobierno toma ese repositorio, sabe que existe, puede, puede darle valor, puede agregarle metadatos, y puede entregarlo de mejor manera a todos los usuarios del negocio que quizás no tienen que ver tanto con esa área. Y por último, tiene que hacer una supervisión de que el uso de datos en analítica inteligente sea de negocio sea correcto. Es decir, cada vez que nosotros estamos entregando un set de datos, este CDO tiene que estarse preocupando, generalmente no él, pero sí su área, tiene que estarse preocupando de que de cosas como que la persona que está viendo o que va a ver el panel tiene las suficientes credenciales para ver la información que está ahí. O también tiene que preocuparse de que por ejemplo, los modelos de Machine Learning cumplan con los estándares éticos que se le tengan que pedir o que son requerimientos legales. Después está el área de gobierno de datos, y aquí quiero pararme y ser más majadero con que la oficina de gestión de datos y todo el framework que hemos estado hablando, que está reflejado en el capítulo 16 del DEMBOK, no habla de gobierno, habla de gestión de datos. ¿Y por qué? Y vamos a hacer la diferencia. Primero, ¿qué es gobierno? En el DEMBOK la primera definición que sale que es el acto de ejercer control. Pero en el capítulo 16 hay una definición que a mí me gusta mucho más, y la traduje con cariño para usted, que dice que el gobierno de datos consiste en los procesos, las políticas, la organización y las tecnologías necesarias para gestionar, garantizar la disponibilidad, la usabilidad, la integridad, la coherencia, la auditabilidad y la seguridad de los datos. Entonces estamos hablando de una de una definición mucho más amplia que solo controlar que las políticas existan, sino que aquí incorporamos procesos, incorporamos la organización de estos procesos, incorporamos tecnología y nos preocupamos que realmente le sirvan al negocio en todos los ámbitos que mencionamos. Eh, Dentro de lo que yo he visto, la Oficina de Gobierno de Datos le puede reportar a la Organización de Gestión de Datos o viceversa. Depende si es un modelo centralizado o no. Es decir, podemos tener toda esta lógica de gestión de datos eh, que puede estar ejerciendo por un lado el gobierno, o sea, haciendo todos estos procesos, escribiendo las políticas, organizando a las partes, entendiendo que TI se entienda con el negocio, pero a la vez podemos tenerlo al revés, que sea este gobierno que está dictando los procesos, se encargue también de la gestión de datos y tenga personas que están en la oficina de gobierno de datos preocupadas de la gestión de los datos. Es completamente indistinto, a pesar que las dos cosas son, son levemente distintas, y lo vamos a discutir un poquito más antes, pueden estar intercaladas dentro del mapa organizacional de la empresa, y depende
de la cultura que se tenga en la empresa. En general, como decía yo, en la TAM se fusiona la lógica de que ejercer el gobierno y ejercer la gestión en un solo equipo. No existe esta como lógica de tener gobierno por un lado y gestión por otro. Y creo que tampoco tenemos la escala de empresas para que se pueda lograr. Y si es que existe la escala, en general deciden funcionarlas por temas de costo, porque es algo nuevo y lo están recién experimentando. Pero para poder distinguirlo, Ladley nos da una muy buena definición, que el gobierno de datos lo que busca es que se hagan las cosas correctas. O sea, todo lo que es definición, todo lo que es marco conceptual está dentro de la lógica y del ámbito de gobierno de datos. Mientras que la gestión de datos es que estas cosas se hagan de manera correcta, es decir, que el proceso realmente logre el, la cometida o la salida que se requería de ese proceso. Entonces, y que de repente puede ser que en el intertanto, no sé, no hayamos saltado algo, dejemos alguna deuda técnica, pero realmente la salida es la que esperábamos. Y por eso la diferencia entre gobierno de datos, que es todo este marco de dictar cómo se hacen las cosas correctamente, mientras que la gestión es actuar sobre esa lógica que existe de gobierno y poder impulsarlo y llevarlo a la realidad. Otra de las cosas que siempre vamos a estar siempre interactuando es con calidad de datos. Generalmente una oficina de gestión de datos se desarrolla a partir de una iniciativa de calidad de datos. Es decir, las empresas lo primero que tienen es problema con la calidad de los datos y es lo primero que se dan cuenta que tienen y por eso parten las oficinas de gestión o las oficinas de gobierno eh, y que nos ayudan a desarrollar el tema de los datos y entender que son importantes a través de decir, no, el dato no me cuadra. Y que al fin y al cabo necesitamos que esos datos cuadren y que todos dentro de la organización puedan, puedan, puedan tener una visión de que si están hablando de, no sé, de ventas netas, todos hablen de las mismas ventas netas y no que realmente el de marketing tiene unas ventas, el de operaciones tiene otras ventas y el de finanzas tiene otras ventas, sino que hay que poder lograr que toda esa terminología de negocio se alinee y que porque realmente pasó por un ETL que le agregaba el impuesto y al otro no le agregaba el impuesto, que esos son problemas de calidad y ya los vamos a, ¿cómo se llama? Los deben haber tratado ya en el capítulo de calidad. Eh, es relevantísimo que entender que las iniciativas de calidad de datos son la entrada para el mundo de gestión y de gobierno de datos. ¿Y por qué es esto así? Porque generalmente la calidad es la que agrega y muestra rápidamente valor. Es decir, si nosotros arreglamos y podemos entender que los números pasando por todo el proceso que puedan tener, por todos los pipelines que puedan desarrollar, y que al final el dato es lógico y tiene sentido para todos, y que realmente no perdimos o porque no se cargó o porque el pipeline no se ejecutó y nos podamos dar cuenta de eso y poder entender que tenemos que esperar que se vuelva a ejecutar, es importante y agrega valor a la empresa y todos se dan cuenta del valor que se agrega. Y por eso generalmente se parte por un programa de calidad de datos. Eh, es importante y es súper necesario alinear los objetivos de los programas de calidad de datos con una única política de calidad de datos manejada por una oficina de gestión de datos o una oficina de gobierno de datos, dependiendo cómo se arme eh, la estructura o la organización de los datos. ¿Y por qué? Porque nosotros vamos a ver siempre que cuando existe una política de calidad de datos, vamos a tener mayor coherencia dentro de toda la organización de lo que existe en los datos. Es decir, cuando nosotros decidimos dentro de la organización cosas tan sencillas como decir que el formato de la fecha va a ser eh, dd/mm/YYYY, si nosotros entendemos que esa definición
de ese tipo de datos que los vamos ¿cómo se llama? A comparar cuando van pasando por los distintos pipelines con ese formato, vamos a lograr que eh, este programa de calidad de datos se maneje igual en toda la organización. Y eso tiene evidentemente una mucho mayor escala. Vi que ¿cómo se llama? David hizo una pregunta, me la voy a aguantar porque la diferencia entre el CDO y el CIO está más adelante. Así que, David, aguántame un poquito que voy a llegar a esa parte. No quiere pasar. Dame un segundo. Ahí sí. Con otra de los departamentos que tiene una empresa que realmente se toma en serio lo que es una implementación de TI moderna, va a ser un departamento de arquitectura empresarial. ¿Y quiénes son estos chicos de arquitectura empresarial? Que uno de repente no se los explica mucho, en general cuesta ver lo que están haciendo. Son los que diseñan y documentan los planos maestros para que una organización articule y optimice la forma de cumplir su objetivo estratégico. Son los que están preocupados de que realmente todos eh, ocupen las mismas plataformas, que no exista en una empresa, no sé, hoy día está de moda la multinube, pero que si realmente la nube principal es por ejemplo, no sé, Azure, no exista, no exista gente que esté desarrollando en GCP. ¿Y por qué la idea de esto? Porque ellos van a estar con estos planos diciendo, mira, ¿sabes qué? La infraestructura que estamos construyendo y nuestro framework que vamos a estar soportando tiene estas lógicas. Y si no, si no se respetan, realmente después vamos a tener muchos problemas de compatibilidad, vamos a tener problemas que unas personas están trabajando en Power BI, otras están trabajando en Tableau, que son como los típicos cosas que se dan, pero pueden ser incluso cosas más técnicas, como por ejemplo, no sé, que algunas páginas web de nuestros entornos de desarrollo se están validando mediante certificado u otras se están validando con JSON Web Token. Entonces, o estamos usando OAuth versión 2.0 o TLS 4.1 y realmente, no sé, hay desarrollos que están todavía con TLS 3.9. Esas son las cosas que debería estar preocupándose un área de arquitectura empresarial, que todos los proyectos y que todos los desarrollos eh, estén en función de las mismas tecnologías, que estemos usando los mismos protocolos y cómo se puede ver esto reflejado en que ellos tienen documentados los planos maestros de cuáles son las formas que se debieran lograr y en las cuales nosotros debiéramos desarrollar. Como también eh, los datos no se eximen de usar infraestructura y de usar tecnologías. Es importante que la Oficina de Gobierno de Datos o la Oficina de Gestión de Datos y Arquitectura estén en comunicación periódica y permanente para poder garantizar que exista conocimiento compartido y entendimiento de los proyectos que tiene uno y otro y y de los procesos que imponen unos y otros y que impactan a la otra parte. Como por ejemplo, si una oficina de gestión de datos decide que la lógica para poder identificar dentro de las bases de datos eh, información eh, privada, eh, personal, eh, se haga con, no sé, cualquier herramienta X. No quiero dar tantos vendors y poder decir cuáles son los que conozco, pero no sé, veamos que la identificación se hace con Microsoft, que puede tener sus productos, y después, por otro lado, arquitectura está diciendo, no, en realidad no lo vamos a hacer con Microsoft, porque
porque realmente nosotros nuestra nube oficial es GCP, entonces lo vamos a contratar a un tercero X que que nos provea este servicio y no va a ser Azure. Eh, y esas lógicas tienen que estar en constante conocimiento, lo que está desarrollando esta organización de gestión de datos con lo que está implementando arquitectura. Porque si nos empezamos a pelear entre arquitectura y gobierno, terminamos todos tirados de las mechas y no tiene ninguna razón de ser. Eh, ya, y aquí viene lo que es más relevante y lo que ojalá puedan ir creciendo todas las empresas de Latinoamérica, es cuando se van globalizando. Y la globalización tiene retos gigantescos, especialmente para la gestión de datos. ¿Por qué? Porque cada vez está pasando que cuando una de las empresas de aquí se va a competir a otro país, eh, existen distintos estándares en protección de datos, en la legislación, en lo que tienen que cumplir, por ejemplo, o realmente se están ocupando otras tecnologías. ¿Por qué? Porque, no sé, porque el nodo de Azure ya, ¿cómo se llama? Está en Colombia y en Colombia ocupan Azure porque tienen menor latencia y en Chile usamos GCP porque el nodo está en Santiago, entonces tenemos menos latencia. Entonces, cuando una compañía adquiere a otra que está en Colombia, lo importante y el desafío cuando ya hacen las cosas distintas es que vamos a llegar, una debe imponer a la otra al fin y al cabo, que se adhiera a sus estándares. Y es importante y relevante y necesario que a pesar de que haya hecho las cosas de una forma, se adhiera a estos estándares y lograr convencer de por qué es mejor también para ella y para la totalidad del negocio de que los estándares sean los mismos. Y por eso también es necesario entender que debiera existir y una lógica que también nos pone la globalización y Dama nos pone en alerta, es que los procesos van a pasar de distintas formas porque en los distintos países se tienen distintas culturas. Y es importante que podamos lograr no una homologación de procesos, sino que una sincronización de procesos, que todos podamos entender a grandes rasgos cómo, cómo pasa un proceso. Por ejemplo, puede ser de facturación o puede ser tan técnico como los procesos de TL, pero que en todas partes se sincronicen estos procesos. Es decir, como les decía hace poco, que si una empresa ocupa día, mes, año, todos entendamos que, y en el otro lado se ocupa mes, día, año, o sea, le estamos dando vuelta a los principios, que todos entendamos que cuando exista una intercomunicación entre las dos empresas, se logre que esa conversión sea fluida, o sea, que exista una sincronización. No necesariamente que lo hagan o que otra le imponga el estándar, que puede ser una de las cosas que se puede hacer, pero sino que necesariamente, si es que no se puede imponer el estándar en el otro lado, porque la lógica de la organización es así, o porque la lógica del país que estamos llegando lo escriben de otra forma, se logre que esto sí sea una sincronización y se pueda entender en un lado y el otro rápidamente de qué fecha estamos hablando. También es súper importante entender que exista y que podamos lograr implementar una alineación de la responsabilidad. Saber quién está haciendo qué y quién es responsable de qué es una de las, una de los desafíos que nos impone la globalización. ¿Por qué? Porque si estamos, ¿cómo se llama? No sé, por ejemplo, en la implementación de un programa de calidad de datos, va a existir una lógica de que vamos a decir que, por ejemplo, en un lado que el responsable es el dueño del sistema y en el otro lado va a ser el responsable el gerente a cargo del área. Y es importante que esa alineación y poder entender que el gerente del área va a estar cargando con la misma responsabilidad de la persona que está acá. Y el que tenga que consolidar de los dos, porque en algún momento uno tiene que consolidar, va a tener que saber quién es el responsable en el otro lado para poder rápidamente poder mejorar el proceso y poder lograr la salida que se está esperando. Como hablábamos, también es importante el entrenamiento, por un lado, poder que las
las organizaciones de manera rápida puedan, ¿cómo lo podríamos decir? Puedan alinear las capacidades que tienen una con la otra y que no diverjan de manera significativa, porque pasa generalmente cuando las capacidades se desarrollan en un lugar y no se desarrollan en línea con los otros lados donde está la empresa, terminamos cayendo en que las cosas se hacen donde se hacen mejor. Y realmente no necesariamente es lo más óptimo. Así que el entrenamiento logra reducir esa brecha. Y por otro lado, la comunicación. Es importante, importantísimo tener una muy buena comunicación con todos los involucrados, poder lograr que esta comunicación sea certera y efectiva, es uno de los desafíos que nos impone una organización global en la gestión de los datos, especialmente cuando a veces tenemos otro idioma metido entre medio. Monitoreo y medición efectiva. En este caso es importante dos cosas. ¿Y por qué monitoreo por un lado y medición por otro? Porque medición implica que nosotros hayamos definido de manera correcta la, la forma en que vamos a mostrar nuestro avance. Y por otro lado, el monitoreo de eso, de estas mediciones que estamos haciendo, es importante que sea parejo. De nuevo tenemos el mismo problema. O sea, si alguien la medición la hace en millas y otro lo hace en kilómetros, claramente vamos a tener eh, medidas distintas y monitorearlas va a ser mucho más complejo. Desarrollar economías de escala. La lógica de la gestión de datos mejora cuando se hace de manera corporativa. Eso no quiere decir y no incluye que se pueda partir por desarrollar pequeños proyectos y poder mostrar valor, pero sí debiera existir una única organización de gestión de datos, una única oficina de gobierno de datos dentro de las compañías, por más que sean globalizadas. ¿Y por qué? Porque es una gestión que se tiene que hacer mirando la estrategia, y la estrategia de la compañía debiera ser por lo menos clara para cada uno de los mercados en que desarrolla. Y, y aparte, toda la lógica de gestión de datos es muy, muy cara. Y por lo tanto, lograrla de manera centralizada va a apoyar a que se desarrollen estas economías de escala. Y lo otro importantísimo es encontrar todas las partes donde se esté haciendo lo mismo dos veces y podamos reducir las duplicaciones de esfuerzo. Creo que no vale más la pena profundizar en cuáles son las duplicaciones de esfuerzo, porque todas las conocemos, que hay gente que está haciendo y desarrollando lo mismo dentro de la misma compañía, pero en dos lados distintos. Así que no tiene lógica que veamos más casos de esos, porque todos creo que lo hemos sufrido. Eh, los roles de la gestión de datos es importante que pueden ser de dos tipos. Uno es que sean de nivel funcional, es decir, que exista el cargo asociado a ese rol, es decir, líder de la oficina de gobierno de datos, y existe y se llama así. O individual, o sea, que es una persona que a razón de su cargo normal desarrolla un rol que no le va a llevar todo el tiempo de lo que hace, pero sí lo va a desarrollar porque esa persona es la que está haciendo. Los nombres de los roles van a ser diferentes entre todas las organizaciones. ¿Y por qué esto es importante? Porque el marco conceptual nos va a hablar de algunos nombres, un data steward, y, pero no importa si realmente la organización hoy día, por ejemplo, se logra un rol distinto, data leader, data sherpa, o como quiera que se vaya a hacer. Lo importante es que este rol cumpla con las funciones que tiene asociadas. Y, por ejemplo, el mismo caso que uno puede llamarle, una empresa puede llamar ingeniero ETL y el otro le llama data engineer, pero lo que hacen es hacer procesos ETL. eh, eh, el- eh, eh, lo que me quiero referir es que el nombre no es importante, sino la función en que se desempeña. Algunas organizaciones van a tener mayor necesidad de los roles que vamos a discutir aquí y otras van a tener menor necesidad
de alguno de los roles que vamos a discutir aquí. Y todos los roles de TI que vamos a discutir y que tienen lógica y que tienen algo que opinar con la gestión de datos, se pueden asignar hacia puntos del ciclo de la vida de los datos. O sea, es decir, cada uno de los roles de TI que vamos a estar haciendo, se puede hacer un match en qué punto del ciclo de la vida de los datos es la cual está influenciando o haciendo su aporte. Vamos a hablar primero de los roles organizacionales que están asociados principalmente a TI y que tienen nombre por sí mismo. Eh, Vamos a ver cuáles son estos. Por un lado, existen los ejecutivos de gestión de datos, que son los que se preocupan de gestionar y de poder llevar adelante la lógica que tienen las organizaciones de gestión de datos que hacer. Estos se pueden llamar después ejecutivos, analistas de gestión de datos o líder de gestión de datos, pero se engloban dentro de este rol organizacional que estamos diciendo aquí, que tiene que ver con la persona que está ayudando en la gestión de datos y que realmente está en la trinchera tratando de hacer esta gestión. Por otro lado, tenemos los administradores de gestión de datos, que son las personas que se están preocupando de que los ejecutivos, analistas que estábamos hablando antes, hagan su trabajo. Es decir, son los jefes que están hablando. Eh, los arquitectos de datos, que son las personas que se preocupan de que la arquitectura que que se definió, esta casa que estábamos hablando, que se define dentro de la arquitectura empresarial, también se defina para los datos, porque realmente a veces todos pensamos que todo está en la nube, pero no, realmente hay 5 formas distintas de hacer lo mismo. Pero la lógica es que hay alguien que conozca estas 5 formas y que pueda ser capaz de decir cuál es la que le conviene más a la organización. Y ese debiera ser el arquitecto de datos con respecto a las iniciativas de datos. Después están los analistas de datos, que todos los podemos conocer, que son los que realmente tratan de buscar insights, indistintos de la herramienta que existan en la organización, pero sí son los que se están acomodando con Python, R, Power BI, Click, Tableau, lo que sea que haya, y están buscando insights para el negocio. Después están los analistas de calidad de datos, que son personas que realmente saben hacer estas comparaciones, saben hacer la lógica y poder encontrar cuando un dato está malo, son expertos en expresiones regulares, eh, y que lo que están haciendo es cada vez más encontrar de manera técnica cuáles son estas diferencias con los datos. Eh, los DBA, no basta decirlo, los que están administrando las bases de datos, que están preocupados de que las consultas que más se hacen tengan los índices correspondientes, que el performance sea el máximo que nos pueda entregar la base de datos, que los picos de consultas transaccionales no nos llenen la base de datos, que si hay que ponerle más RAM o menos RAM, son las personas que están ahí y que nos van a ayudar cuando cualquier query se nos queda pegada. Esos son los DBA. Los administradores de seguridad de datos, que es es una lógica que cada vez, especialmente con las legislaciones de protección de datos personales, va a estar más en boga y va a surgir más allá de la ciberseguridad, porque la ciberseguridad se trata de las amenazas. Los administradores de seguridad de datos son los que están constantemente evaluando cuáles son los riesgos que se están gestionando cuando gestionamos datos para cada uno de los procesos y y nos muestran cuál es el camino que tenemos que hacer para disminuir esos riesgos, porque siempre vamos a tener riesgo cuando estamos tratando datos. Siempre se le puede mostrar el panel a una persona que realmente no lo tenía que ver. Así que ahí es la idea de estos administradores de seguridad de datos. Los especialistas en metadatos son personas que realmente están preocupadas de construir catálogos, al fin y al cabo, y que están cada vez más agregando y agregando información a los datos a través de metadatos. Los modeladores de datos y los administradores de datos son las personas que van a estar preocupadas de que los modelos funcionen y que realmente
podamos hacer las consultas que necesitamos contra los modelos y que estos modelos puedan responder de manera eficiente a todos los requerimientos de datos que se puedan hacer. Después están los arquitectos de Data Warehouse, que son los que empiezan a diseñar cómo son estos grandes almacenes de datos, que cambian realmente la lógica de cómo se almacenan los datos de manera transaccional y que tratan de optimizar la forma en que los vamos a consultar después. Podemos ver que hay tecnologías hoy de mm, Lakehouse o tecnología intermedia o la idea del data mesh que también necesitan de una arquitectura que exista por detrás y que pueda conversar con todas las áreas eh, y podamos lograr una armonía dentro de lo que existe y para eso necesitamos arquitectos. Como también existen los arquitectos de integración de datos, data engineer, ingeniero de TL, analista de transacción de datos, como se le quiera llamar, que son las personas que se preocupan de que los datos pasen de un lado a otro de manera correcta. Y creo que es una de las cosas más críticas que existen hoy día y que menos importancia se le está dando, pero hoy día las empresas no necesitan científicos de datos, necesitan gente que mueva realmente los datos como tiene que ser para que un analista de inteligencia de negocio logre mostrar el panel que tiene que mostrar y que no gaste el 80 o el 90% de su tiempo buscando cuáles son los datos que necesita el panel de negocios que necesita entregar. Y que ojalá este analista de inteligencia de negocios fuera alguien que estuviera o que realmente desarrollara su lógica dentro del negocio y con eso pudiera como no existir este analista de inteligencia, eh, más allá que un asesor con respecto a las personas que están haciendo esta función directamente en el negocio. Y también existen, o sea, y aquí vimos todos los roles organizacionales, los que tienen un título y que realmente se puede reemplazar y no importa el nombre, vamos a tener una persona que está cumpliendo con esa función. Y los roles individuales son distintos, y aquí vamos a hablar de la diferencia que nos hablaba David en delante, cuál es la diferencia entre un CIO, un CTO y un CDO. Incluso lo vamos a ampliar un poco más, pero la idea es que estos roles individuales se pueden definir bajo el negocio o bajo TI y en algunos casos son híbridos. Hay personas que se desarrollan tanto en el negocio como en TI, que están ahí como articuladores, traductores, como se le quiera llamar, dentro de esas dos áreas y van a estar aquí. Para describirlo, primero los roles ejecutivos. Existe el CIO o el Chief Information Officer, que es la persona que está preocupada dentro de la lógica de TI de la información. Y por tanto, él no está preocupado solamente de los datos, sino que realmente sean que los sistemas que desarrollan datos funcionen de manera correcta. Entonces, estamos hablando de un cargo ya más eh, englobado dentro de que es la lógica de tecnologías de la información y que se preocupa de que cada vez más la información que genera la empresa, no necesariamente toda la que se transporta para analítica o para sacar insights o para poder lograr mayores temas, sino que la información transaccional y los sistemas que soportan esa transacción funcionen de manera óptima para la empresa y puedan lograr no solo el funcionamiento óptimo, sino que también la lógica de futuro de cómo esto se va a morir, cómo va a poder, cómo va a ser reemplazado, cuál es la siguiente tecnología que existe para reemplazar la que tenemos. Esa es la lógica y el ámbito de acción de un CIO, o por lo menos la lógica que dice Dama de qué es lo que hace un CIO. Un CTO o jefe de tecnología o Chief Technology Officer engloba lo que hace el CIO en este sentido, porque no solo se preocupa de que los sistemas funcionen de manera correcta, sino que también se preocupa de que la infraestructura que soporta esos sistemas funcione de manera correcta. Entonces está
no solo ve infraestructura, sino que también tiene las mismas preocupaciones que un CIO, eh, pero también le agrega la parte más dura, más técnica, como se quiere decir, de la tecnología asociada. Y por último está el CDO, que se preocupa de gestionar los datos dentro de una compañía, tener una estrategia de datos. Y puede ser que el CTO también tenga su estrategia de datos, pero la lógica y la diferencia entre un CDO y un CTO está en que el CDO no está preocupado de tener esta infraestructura, no está preocupado de que los sistemas funcionen de manera correcta, porque hay otra persona que está preocupada de eso, sino que está preocupado de que los datos sean prístinos y que se ocupen y que dentro de la organización agreguen valor. Y por eso generalmente bajo el CDO están todas las áreas de analítica avanzada y las áreas de BI se terminan, ¿cómo se llama? Centralizando dentro de la lógica que está haciendo el CDO y no bajo un CIO que también tiene otras preocupaciones que tienen que ver más con el ámbito TI. Entonces la lógica es tratar de apartar a la gente de los datos para alejarlo un poco de TI y acercarla hacia el negocio. Dentro de estos roles individuales están los roles de negocios y vamos a hablar de algunos. La idea es que existen los data stewards, que son las personas que más saben de los datos, pero desde el lado de negocio, o puede ser también a nivel funcional, es decir, una persona que contratamos para que sea experto en los datos de marketing. Y se va a llamar el data steward de marketing. Y esa es la diferencia entre un data steward funcional y un data steward de negocio. Un data steward de negocio es una persona que ya hoy día trabaja con los datos en marketing, pero le damos esta lógica de decirle, mira, ¿sabes qué? Como tú eres una persona que trabaja con los datos y sabes lo que necesita todo el departamento de marketing de estos datos, por favor, te podrías, no sé, meter en una reunión una vez a la semana donde discutamos cuál es la lógica que necesitan los datos de marketing, qué es lo que les falta, o realmente cuál es la calidad que esperan tener de los datos en la organización. Y eso es lo que desarrolla un Data Steward, la forma de cómo mejor hacer que el negocio ocupe los datos. Y es la persona que está más cerca del negocio para hacer esa función. Por otro lado, tenemos los analistas de procesos de negocio, que son personas que van a estar preocupadas de desarrollar los procesos dentro de las áreas de negocio y que están muy ligadas a una lógica que también viene del PMP, que son los arquitectos de procesos, las personas que están diseñando una estrategia documentada de cuáles son los procesos y llevando adelante los proyectos que desarrollan esos procesos y están preocupadas de que eso sea lo más óptimo posible. Entonces tenemos por un lado analistas que están diciendo, ojo, este proceso está funcionando mal, y otras personas que están pensando cuál es la forma que eso que está funcionando mal, hacerlo de la mejor manera posible. Después tenemos a los analistas de negocio, que son personas que realmente están preocupadas del negocio y tratando de darle, de usar la información para poder dar respuesta a los negocios. Y ahí podemos dentro de los analistas de negocio incluso ver a los analistas de contabilidad, que nosotros le podemos estar ¿cómo se llama? Entregando información que viene del sistema contable que se están haciendo con las operaciones que hace la compañía, con cada vez que vende, se genera una factura y todo eso se los vamos entregando a los analistas de contabilidad que van a estar ejerciendo su rol de analizar qué es lo que está pasando con el negocio o qué está pasando específicamente con la contabilidad y poder lograr hacer mejoras dentro de los procesos que ellos están haciendo o revisar que realmente lo que necesita el negocio se está haciendo de manera correcta. Y por último, puede estar cualquier cosa, o sea, cualquier persona, no cosa, perdón, que esté consumiendo datos, estos consumidores de datos que nosotros no quizás a veces podemos no saber ni siquiera quiénes son,
pero sí que le podemos impactar en su gestión. Por ejemplo, cuando, no sé, un área de analítica avanzada hace las mejores rutas de reparto, realmente ahí tenemos consumidores de datos que necesitan que los datos sean correctos, que se tengan las direcciones correctas de los clientes para poder entregar en el menor tiempo posible los productos a los clientes. Y así cualquier persona en la organización se puede convertir en un consumidor de datos y por eso yo a ello eh, comulgo con la definición que ha hecho Colibra dentro de cómo llamar a estos consumidores de datos y los llama data citizens o los ciudadanos de los datos. Después tenemos los roles de TI que podemos, no quiero profundizar más en ellos porque muchos los revisamos en la lámina anterior porque tienen una lógica distinta, eh, pero sí quiero cada día más hacer relevancia en algunos. Y por ejemplo, cada día más se está haciendo que la lógica de la integración de datos debe tener una arquitectura, debe tener una forma de hacerse, un plano de hacerse, una lógica estructurada y que da ecos hacia la estrategia de la organización que tiene de cómo integrar datos. Así que cada día más se necesitan los servicios de un arquitecto de integración de datos. Lo podríamos llamar así o lo podríamos llamar jefe de Master Data Management, pero sí, ¿cómo se llama? Cada vez está apareciendo más este cargo en sus distintos nombres. Así que quiero hacerle una lógica de que es un muy buen camino, es muy bien pagado. Así que hay una lógica de datos que seguir por ahí. Eh, y lo otro que quiero hacer hincapié es que la Oficina de Gestión de Datos tiene que mucho comunicarse con el administrador de mesa de ayuda. ¿Por qué? Porque realmente los dolores de los datos siempre van a terminar o sea, van a saltar en la mesa de ayuda. O sea, cuando algo no funciona, cuando la calidad es innecesaria, o sea, cuando la calidad no es la que se necesita del negocio, el primero que lo va a saber es la mesa de ayuda, es el primero que llaman. Entonces, es necesario poder fortalecer la comunicación que tenemos con las distintas mesas de ayuda centralizadas y poder entender que siempre vamos a estar en constante eh, conversación con estas mesas de ayuda. Y lo otro es el auditor de TI. Tenemos que tener claro que cada vez que estamos gestionando datos, vamos a estar, eh, vamos a estar, eh, ¿cómo se llama? Pensando en la auditabilidad de los datos. Creo que la definición que hablamos de gobierno hace un rato decía que nos teníamos que preocupar de la auditabilidad de los datos y esto es para poder entregárselo a un auditor de TI que va a estar preocupado de auditar no solo lo que está pasando, sino cuál es el camino que están recorriendo los datos para tomar decisiones. Y también existen roles híbridos que también tienen que tener un pie en el negocio como un pie en un área técnica. Y estas son algunas de los cargos que no solo tienen que tener expertise técnica, que no solo tienen que tener certificaciones y chapitas, sino que realmente tienen que tener un conocimiento más acabado del negocio. Eh, Uno de ellos, y importantísimo, son los que están los analistas de calidad de datos, que son las personas que tienen que entender para qué se está ocupando realmente ese dato para poder transmitir cuál es la calidad que se necesita o que es necesaria para que nos podamos quedar tranquilos que ese dato va a servir para tomar decisiones. El especialista en metadatos, la persona que está preocupada de agregarle datos a los datos, eh, no sé cuál es el dominio en que están inscritos, eh, cuál es la duración que tienen, cuál es su tiempo de vida, cuándo se van a borrar. Eh, Esa persona tiene que conocer el negocio para saber cuáles son los metadatos que tienen que agregar. Por otro lado, el arquitecto de inteligencia de negocio también tiene que entender cuál es la lógica o cómo va a ser la forma en que se va a tratar la inteligencia de negocios dentro de la compañía.
Eh, Generalmente estas son lógicas que se desarrollan toda esta arquitectura se desarrolla en empresas muy, muy grandes. Pero sí lo que hay en todas las partes que tenemos que ver son los analistas de inteligencia de negocio o analistas de BI que están desarrollando cosas para el negocio y para eso es muy necesario que entiendan del negocio, como también el gerente de BI que puede en algunos lados estar, en otros no, pero es la persona que va a estar viendo la estrategia o qué es lo que viene para adelante, definiendo cuál es el roadmap de las cosas que se van a hacer dentro de inteligencia de negocio. Bueno, con eso terminamos el capítulo. Espero que les haya gustado. Creo que me pasé de ver una hora un poquito más. Así que, Mirina, mil disculpas por la hora. No, está bien, tranqui, estaba muy interesante igual la charla. Creo que todos nos hemos perdido en lo que nos estabas contando desde tu experiencia y los temas que nos tocaban más. Sí, no, sí, he visto muchas cosas. Ah, sí, y ahí ahora estoy leyendo el chat para ver si encontraba. Generalmente, a ver, José Córdonas preguntaba si el equipo, esta organización de gestión de datos, trabajaba de mano con las áreas de proceso de negocio y sí, tiene que trabajarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a implementar una lógica de cómo vamos a estar capturando los datos, eso se ve en el proceso de negocio. No lo define el área de TI, sino que lo define el negocio y definen ellos su proceso. Nosotros, una vez que capturan los datos, podemos decirle, mira, ¿sabes qué? En realidad la mejor forma de tratarla es esta. O la calidad que necesitas tú es esta. O que podemos complementar con esta información que tenemos en este otro sistema y no tienes que estar buscándola en uno o en otro lado. No sé si tú, Mirina, encuentras más preguntas por ahí entre medio. No, justo teníamos la de David que nos ayudó a solucionarla y tenemos ahí la que bueno, acabas de resolver de José. Entonces tenemos más preguntas. No sé si alguien más tiene preguntas o alguna duda sobre lo que tratamos hoy. Es el momento, atrévanse nomás. Sí. Bueno, a mí realmente me sorprende la cantidad de roles que acabas de mencionar. Yo o sea, hasta el momento había escuchado solo lo que propuso Milton hace poco en la conferencia pasada, pero aquí me llamó la atención lo que decía arquitecto técnico. Y Sí, yo soy arquitecto técnico, pero en obras civiles, o sea que aquí no tiene nada que ver con eso. no, Pero no, sí veo que está. hay otro tipo de arquitectura en la nube también, ¿no? En los Sí, datos. y no solo en la nube, sino que, mira, la lógica de la arquitectura dentro de las áreas de tecnología de la información cada vez se está desarrollando más y yo creo que los que trabajan en empresas más grandes me van a encontrar toda la razón y que existen áreas de arquitectura fuerte. ¿Y por qué? Porque cada vez más se veía el problema que existe dentro de las organizaciones mientras se van haciendo más grandes eh, para las áreas de TI y que realmente, no sé, de repente tenemos empresas en Latinoamérica que tienen 4.000, 5.000 personas en el área de TI. No quiero mencionar muchas, pero no sé, Mercado Libre tiene 4.000 personas en el área de TI y esas 4.000 personas tienen que tener y seguir todos la misma estrategia. Entonces, si tú la estrategia la tienes clara, que por ejemplo, para seguir en el caso de Mercado Libre, es entregar y hacer feliz al cliente lo más rápido posible a través de una plataforma sencilla de usar, porque esa es su estrategia, eh, necesitas darle una bajada y llevarla a nivel técnico de manera sencilla. Entonces, y realmente en TI nosotros tenemos el problema de que, por ejemplo, eh, para hacer un ETL, hoy día tenemos 3 nubes, cada nube tiene 5 formas de hacer las cosas distintas. Eh, no sé, pasa desde que podemos hacer la consulta SQL y agarrar lo que sale el CSV de ahí y ¿cómo se llama? Subirlo a un bucket y ese bucket leerlo y ya de ahí puedo nombrar 5 proveedores distintos que pueden leer ese bucket. Entonces tenemos todo un problema que se va gestando en que hay muchas tecnologías de muchos vendors distintos y que hoy día
lo que más nos pasa es que las podemos ocupar todas. Entonces, si una empresa no tiene una lógica y un mapa de cómo hacerlo, se nos va a caer el edificio. Y ese es el problema de por qué necesitamos y por qué cada día va a ser más relevante la arquitectura de TI o la arquitectura empresarial dentro de lo que es la lógica del mundo TI. Cierto, mientras la empresa va creciendo más, la arquitectura, o sea, ahí te vas dando cuenta, ¿no? Qué tan necesaria es tener una arquitectura, porque cuando tienes una startup pequeña es como que dices, yo puedo manejarlo todo, pero cuando va Claro, creciendo, se va por otros países, ahora quién sí, le da permiso a quién, ¿no? Y hacia dónde vamos. es una locura y por eso tiene que existir esa área de arquitectura. Súper. Muchas gracias, Mario, por haber estado Listo, con nosotros estas 2 sesiones. Bueno, quiero compartir con las personas, les voy a compartir pantalla. Si nos quieren seguir por todas las charlas que realizamos, pues nos pueden seguir por LinkedIn. Estamos como Data Engineering Latam.